tardes, vecinos, vecinas. Estamos nuevamente junto a ustedes un día sábado como hoy para un tercer capítulo del programa Cuba Va, un programa dedicado a la información, al conocimiento de la realidad cubana. Y por qué no, un saludo también a los jóvenes de las comunas del sector sur de la capital. Y queremos comenzar, por supuesto, con las noticias de Cuba. Carola, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Antes de comenzar con las noticias, queríamos darle a conocer de qué va a tratar este programa. Nosotros hablaremos hoy de lo que es la medicina en Cuba, la importancia que ha significado la medicina no solo en Cuba, sino a nivel mundial, dado que Cuba es hoy en día una potencia en la medicina a nivel mundial, apoyando lo que son los países del tercer mundo y también los países de avanzada, con todo su aporte en conocimiento y tecnología. Hablando de las noticias, tenemos un mensaje de lo que es uno de los médicos cubanos que hoy en día se encuentra en Liberia, respaldando lo que es el ébola. Ellos han contribuido fuertemente, ha ido una gran cantidad de médicos cubanos a contribuir y a tratar de opacar lo que es el ébola en este mundo de África. En este sentido, el médico Roland Hernández, quien es médico de las Tunas del oriente de Cuba, él dice lo siguiente: para tranquilidad de nuestras familias, amigos, vecinos y todo aquel que se ha preocupado por nosotros, estas son pequeñas muestras de preparación intensiva que hemos estado recibiendo por parte de los profesores de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones de salud a nivel mundial y de nuestros queridos maestros de la Unidad Central de Colaboración, capacitación que aún mantenemos en Liberia y que nos posibilitará trabajar en las mejores condiciones. Queridos compañeros, venceremos y volveremos, dice el médico cubano. Por supuesto que hay más noticias sobre la medicina cubana y lo que nos inquieta al mundo hoy, que es el ébola. Y el diario, el medio de comunicación norteamericano, el New Yorker, dice: ningún otro país ha contribuido tanto como Cuba a la lucha contra el ébola. En cierto sentido, todos los países están siguiendo el ejemplo de Cuba. Cuba enviará cerca de 500 profesionales de la salud para África Occidental. En Cuba, una nación insular de 11 millones de personas, cuenta con 83.000 médicos. Es decir, además de miles de estudiantes de África, Asia, América Latina y hasta los propios Estados Unidos, se han preparado en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Estamos hablando de 19.500 estudiantes que se han preparado en Cuba para entregar sus capacidades y conocimiento al mundo entero. Estamos hablando además, dentro de otras noticias, que la Organización Mundial de la Salud ha elogiado lo que es el trabajo de la medicina en Cuba hacia el mundo en relación de tratar de eliminar lo que es el ébola en el mundo de África. En este sentido, la directora de epidemiología de la Organización Mundial de la Salud, Sylvie Bryan, destacó la importancia de la labor mancomunada frente al ébola y ha elogiado lo que es la labor de los médicos cubanos para evitar este virus que está afectando a las poblaciones en África. En este sentido, la directora de la Organización Mundial de la Salud dice que el pueblo cubano es un pueblo solidario. Y también tenemos que decir, por supuesto, que la preocupación mundial, los presidentes del mundo se preocupan, ¿no? Y especialmente en África, porque la presidenta de Liberia inaugura una unidad de tratamiento contra el ébola donde laborarán los propios médicos cubanos. La unidad de tratamiento del ébola, los médicos cubanos en Liberia, ¿verdad?, con la presencia en ese país de L. Johnson, más los representantes de las organizaciones internacionales que laboran ahí, la OMS, Médicos Sin Fronteras, la Unión Africana, la Unión Europea y, por supuesto, la Brigada Médica Cubana, con sus consejos, su dirección y representantes. O sea, Cuba se prepara y entrega sus conocimientos al mundo entero, y para eso los cubanos, con su dignidad, lo transfieren a lo que es en este caso la población de Liberia. En otra de las noticias podemos mencionarles que el diputado Hugo Gutiérrez
fue a La Habana y se reunió con dos de los cubanos que han estado presos en las cárceles de Estados Unidos, y entre ellos se reunió con René González y también con Fernando González, para darle su pleno apoyo y respaldo a los 5 cubanos que han estado presos en Estados Unidos y por los que nosotros abogamos por su libertad. Después de esta noticia y de estas noticias, ¿no? Por supuesto que son noticias del mundo de hoy y donde Cuba tiene un papel inmensamente importante, queremos dejarlo a ustedes con un video de la medicina para el pueblo cubano. Conozcamos e informemos, por supuesto, lo que es la medicina de Cuba para su pueblo. Señor director, usted tiene... Excelencia en la enseñanza que se registra en este país. Esta es la mayor promoción médica de la historia cubana, lo que posibilita no solamente el desarrollo de la medicina, como el cumplimiento de una de las más importantes prioridades sociales propuestas por el gobierno. Entre los recientes licenciados en medicina, 5.315 son cubanos. Otros 5.694 son procedentes de 59 países de América Latina, África, Asia e incluso de los Estados Unidos. En el 2012, Cuba formó casi el doble del total de médicos que tenía antes de la revolución. Una de las primeras tareas que se hizo entonces era formar nuevos médicos. Y no solamente formar nuevos médicos, sino formar nuevos profesores que formarían a esos médicos. Sin embargo, poco a poco se logró universalizar la atención médica. Y cuando digo esto es que se logró situar médicos a todo lo largo y ancho del país. Eso fue una tarea heroica de la revolución. Desde el inicio de la revolución, el gobierno cubano se ha comprometido a invertir masivamente en medicina. Como primer paso, universalizó el acceso a la educación superior en forma gratuita, estableciéndola en todas las especialidades. Actualmente posee 24 escuelas de medicina. En comparación con la única que había en 1959, ha sido un salto realmente significativo. Desde 1959 se formaron 109.000 médicos. Es decir, Cuba tiene un médico por cada 148 habitantes. Según la Organización Mundial de la Salud, Cuba es la nación mejor dotada en este sector. El país cuenta también con 161 hospitales y 452 clínicas. Tenemos una gran masa de trabajadores que todos los días piensan, todos los días accionan para a través de nuestras, realizar acciones que favorezcan a la aparición o a la realización de nuevas innovaciones hechas por Cuba ya, equipamientos que los cubanos ya estamos haciendo, nosotros que estamos patentando inclusive para que no se afecte la atención médica en ese sentido. El desarrollo de la medicina, que ha sido una prioridad para el gobierno cubano, transformó la isla caribeña en un referente mundial en este campo. Actualmente Cuba es el país que tiene el mayor número de médicos por habitantes en el mundo. Ronnie Curvelo, Hispan TV, Habana, Cuba. Esperamos que les haya gustado este video, porque además queremos contarles que junto a nosotros días anteriores estuvo la doctora Guevara. Ella es una experta en lo que es el área médica representativa de Cuba y estuvo junto a médicos chilenos en los distintos hospitales dando a conocer los avances de la medicina en Cuba. Quisiera mencionarles que además Cuba es una potencia a nivel mundial en lo que es el tema médico. Estamos hablando que Cuba ha preparado a 71 millones ha atendido a 71 millones de personas, que además ha realizado 6 millones de operaciones quirúrgicas, casi 2 millones de partos,
Además, hay 11 millones de seres que han sido inmunizados contra 6 enfermedades infecciosas a nivel mundial por parte de lo que son los médicos cubanos. En este sentido, Cuba además ha brindado su apoyo y solidaridad a través de la medicina a 69 países del mundo. La doctora Mariela Guevara, como decía Carolina hace un instante, tiene la importancia, ¿no?, y la calidad de poder llevar adelante y dar a conocer lo que es el proceso cubano en la medicina, lo que es la escuela cubana, ¿verdad?, a pesar del bloqueo que injustamente lleva los Estados Unidos contra la isla. Mariela Guevara, jefe de los estudios y ensayos clínicos de La Habana, expondrá a ustedes todo el significado y la calidad de la medicina, todos los pasos que el pueblo cubano tiene para poder obtener la mejor salud, ¿verdad?, de la revolución cubana. Señor director, le damos el espacio. Quiero en primer lugar dirigirme a la doctora Mariela. Quiero formularle a usted una pregunta que ha marcado la diferencia en el mundo, digamos, con respecto a los sistemas de salud. Porque acá en Chile, decimos nosotros, la salud acá es un privilegio, por costos, etc., ¿no? La pregunta es para usted: ¿qué significa para el cubano, para el pueblo cubano, al trabajador, al profesional, que la salud sea un derecho y no un privilegio? Y bueno, ante todo, significa tranquilidad. O sea, no es una preocupación para el pueblo cubano si un familiar, si una persona cercana se enferma y necesita los servicios de salud, porque realmente son completamente gratuitos a cualquier nivel. O sea, tanto en la atención primaria de salud, algo que hemos logrado ya hace unos cuantos años atrás, como en la atención secundaria y terciaria de salud. O sea, es gratuita completamente, no existe ningún obstáculo que impida que una persona en un momento determinado tenga que utilizar los servicios médicos, y digamos que es algo que estamos acostumbrados. O sea, es algo que forma parte de nuestro diario haber y qué hacer. Por tanto, la tranquilidad de tener la educación y de tener la salud pública, la salud gratuita, es algo que realmente valoramos mucho. El Estado cubano tiene establecido programas nacionales de salud que son de obligatorio cumplimiento, como están los programas materno-infantiles. O sea, proteger al niño y la madre es algo que realmente cada suceso que ocurra se discute, se analiza, se tiene que tener muy bien claro todo lo que se hace en cuanto a estas poblaciones que son para nosotros poblaciones especiales. Están como poblaciones especiales también la atención a la tercera edad, están las enfermedades crónicas no transmisibles, donde se incluye el cáncer, donde hay programas de vigilancia de cánceres de diferentes tipos, o sea, lo suficientemente prevenibles, y son prácticamente obligatorios de cumplimiento. O sea, se incluyen todas las edades, toda la población. Doctor, cuénteme, para el cubano también el significado de la salud de solidaridad internacionalista. ¿Cómo interpreta usted esa diferencia que marca la medicina cubana? Bueno, Cuba tiene programas solidarios de servicios médicos internacionales para aquellos países que forman parte del ALBA, creada esta por el comandante Hugo Chávez Frías. O sea que países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, pues tienen la posibilidad de enviar gratuitamente a Cuba aquellas personas que necesitan de los tratamientos novedosos que existen en la isla. Tratamientos novedosos que el cubano también tiene derecho a ellos, porque hay personas que dicen, bueno, atienden en clínicas internacionales a los extranjeros, pero es que esos tratamientos novedosos también en los hospitales cubanos se desarrollan por igual para los ciudadanos cubanos.
Ese es el caso de que pueden ir a Cuba. Está el caso de que Cuba presta, en más de 100 países en el mundo se presta atención también internacionalista, o sea, médicos nuestros que están allá trabajando. Y que, bueno, somos parte también de lo que es el compromiso de nuestro gobierno con el mundo, ¿no? ¿De qué manera le puede explicar usted al pueblo chileno para que se entere, ¿no? ¿De qué manera ha afectado, digamos, negativamente este bloqueo en la salud, ¿verdad?, de Cuba? Pues sí, ha afectado el bloqueo bastante desde el punto de vista de salud pública. O sea, nosotros no tenemos acceso a ningún, por ejemplo, a ningún producto, equipamiento hecho en Estados Unidos, aunque tenga una mínima pieza que venga producida allá. Incluso serían sancionadas las personas, los dueños de las empresas, si vendieran algún tipo de producto de este tipo a Cuba. Y por tanto nos hemos visto carentes de medicina, nos hemos visto carentes de equipamiento, y ahí es donde la imaginación del cubano nace y florece realmente, porque no podemos dejar morir, sobre todo se ha visto en niños que han necesitado algún tipo de aislamiento para trasplante cardiovascular, para lo que es la cirugía cardiovascular, pero se han crecido los médicos cubanos realmente en ese aspecto, y han logrado superar muchas veces esta carencia que nos provoca el bloqueo. O sea, nosotros tenemos una industria biotecnológica en Cuba, de productora de medicamentos, vacunas y demás, muy desarrollada al nivel del primer mundo, como dicen llamarse ellos, del primer mundo. O sea, hemos compartido en laboratorios de europeos, en laboratorios, o sea, de canadienses, en otros lugares donde realmente este tipo de bloqueo no existe, y la preparación del recurso humano, que es la parte importante que tenemos en Cuba, aunque no tengamos muchas cosas desde otro punto de vista, es comparable. O sea, somos prácticamente, no hay diferencia en la formación de los médicos y los investigadores nuestros con los médicos y los investigadores de cualquier otro país. Para dar un poco más información, está pronosticado que hayan los 400 y un poco más de médicos. En estos momentos hay ya 165, que son médicos y el personal de enfermería cubano, o sea, no solo médicos, también enfermeros, están en estos momentos ya en África cumpliendo su misión. Aclarar también que he visto varios documentales, he visto todo lo que está alrededor del ébola en estos momentos, donde se critica mucho la mala formación que se le ha dado, mal entrenamiento que han recibido los médicos de otros lugares que están trabajando con los pacientes con ébola. Los médicos y enfermeros cubanos tuvieron un entrenamiento casi un peligro bastante prolongado en el Instituto Europeo Curí de la capital cubana, o sea, el Instituto de Medicina Tropical, donde se atienden enfermedades raras y tropicales, desde la vestimenta hasta todo lo demás. O sea, no se han ido a cumplir la misión, no hoy y demás mañana, y el entrenamiento de 30 minutos. No, ha sido un buen tiempo, ha sido prácticamente meses lo que llevan preparándose, y bueno, ya en estos momentos están los primeros. Y iremos insertando, o sea, que voy a ir insertando poco a poco los médicos hasta completemos la cantidad que estábamos mencionando hace un rato. Y por último, estimados compañeros médicos cubanos, ¿qué nos admitirían ustedes en este momento, usted doctora y usted doctor que están acá en nuestro país, a los demás, a más de 400, 300 chilenos, chilenas que estuvieron estudiando legal y que hoy están de vuelta acá en Chile para poder también aportar, ¿no?, a la medicina pública en Chile, bajo una problemática que es muy especial, ¿no? Pero la pregunta en sí es, ¿qué usted le diría en este momento a esos muchachos y muchachas que seguramente yo creo que usted habrá tenido de alumno en algún momento, ¿no? El doctor Pérez, bueno, su impresión sobre esta... Sí, hemos tenido alumnos, lo hemos visto también acá, que incluso han terminado allá en Cuba sus especialidades, aparte de lo que es la parte básica o la parte de pregrado, lo que es la carrera universitaria. Y ¿qué les puedo decir? Nosotros desde nuestra modesta parte, ¿no? Realmente que continúen
que no olviden nunca la formación de la escuela cubana, que no olviden nunca lo que vieron y aprendieron en Cuba, que sabemos que no están en el mismo lugar y todo no se puede aplicar a las mismas cosas, pero que no lo olviden, siempre lo tengan presente, que les va a ser muy útil en toda su vida. Que mantengan los principios humanistas de la medicina cubana y las características del médico cubano. Sencillo, honesto, honrado y humilde y solidario con el pueblo. Realmente darle las gracias a ustedes, ¿verdad?, por esta maravillosa entrevista. Yo creo que ha sido un aporte pero magnífico, que va a tener su repercusión, espero que así sea, y tomar conciencia los chilenos que tenemos una gran solidaridad, y nosotros no olvidar que también tenemos que ser solidarios con la Revolución Cubana, con ese maravilloso pueblo caribeño. Así que vecinos, muchas gracias, y darle las gracias a los doctores. Gracias a ustedes y al pueblo chileno que nos recibe en sus casas también. Vecinos y vecinas, después de esta entrevista a la doctora Mariela Guevara, queda confirmado, ¿no?, de que la Revolución Cubana, por su esencia, es una revolución solidaria y de solidaridad internacionalista. Ya desde el año 1959 a la fecha tenemos muchos ejemplos y las relaciones con nuestro país fundamentalmente. En el caso de Chile, acordémonos de que miles de nuestros compatriotas sufrieron el exilio y Cuba, esa Cuba solidaria, digna, los recibió con los brazos abiertos. Y de ellos vinieron cientos de profesionales formados en la isla. Por supuesto, fundamentalmente médicos, profesionales de la salud. Nace también la ELAM, desde el año 98 a la fecha, la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, creada por el comandante Fidel Castro Ruz, a raíz de los tormentosos hechos, digamos, naturales, los huracanes fundamentalmente, y se formó la Escuela Latinoamericana, donde actualmente estudian y se forman miles de estudiantes latinoamericanos, caribeños, y por qué no decirlo, de los propios Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, esta gran solidaridad se manifiesta, y hoy día, Carola, queremos presentar al doctor chileno Carlos Lagos Aguirre, formado en Cuba, en la Escuela Cubana de Medicina. Para quienes se integran recién a este programa, les recordamos que estamos en la señal 3 de la Victoria, estamos en el programa Cuba Va. Este programa está orientado a todos los vecinos y vecinas desde la Victoria misma, donde estamos dando a conocer lo que es la medicina en Cuba. Y junto a nosotros, como bien decía Pedro, se encuentra el doctor Carlos Lagos, con quien queríamos compartir con ustedes las experiencias que ha tenido el doctor Carlos Lagos, quien se preparó como médico y especialista gracias a la Revolución Cubana. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Hola Carolina, hola Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuestra primera pregunta va en el sentido, cuando partió a prepararse a Cuba como médico y como especialista, ¿qué opinión tenía en relación a lo que es la medicina en Cuba? Bueno, la verdad es que yo siempre digo que tuvimos la suerte de nacer junto a la Revolución Cubana, y dentro de nosotros la Revolución Cubana creó las mayores expectativas en todo orden de cosas, en el nuevo modelo de vida que tenía también para nuestro continente y que traía esta revolución. Pensábamos que todo era bueno, creíamos, soñábamos en algo así también para nuestros países. Y en el caso de la medicina, sabíamos de los grandes adelantos que tenía y que entregaba la revolución, que entre las primeras medidas de la revolución estuvo precisamente llevar la salud al hombre, mujer y a los niños fundamentalmente en Cuba. Solamente para entregar un detalle, nosotros sabíamos que ya en el año 62, con una revolución muy joven, una de las primeras grandes tareas fue realizar una vacunación masiva contra la poliomielitis, donde fueron vacunados casi 3 millones
de niños. Y esto es importantísimo porque con eso se logró finalmente erradicar la polio como una enfermedad transmisible a través de este programa de vacunación. Por lo tanto, nosotros sabíamos que se creaba en esa revolución una nueva forma de hacer medicina, con nueva gente, con nuevos profesionales, con nuevos médicos, enfermeros, que estaban en disposición completa a entregar sus conocimientos y a entregar también su entrega completa para los hombres y mujeres de esa joven revolución. Carlos, cuéntame, y tu impresión, ¿verdad? Ya comenzada tu formación en la isla, se confirma el tiempo, ¿no? Ya de lo que significado sobre la medicina cubana. Absolutamente, o sea, ciertamente yo estudié ya hace muchos años, me gradué en el año 1986, llegué a Cuba en el año 80 y llegar a Cuba es un golpe, en términos, siempre lo digo, de todo punto de vista, ¿no? Los colores, los olores, uno siente un poco, apenas se baja del avión, digo, uno vivía en la revolución. Y cuando empecé a estudiar medicina me di cuenta de que todo lo que yo había pensado y lo que había soñado que tenía que ser la revolución cubana para una cosa tan importante como era la medicina, se daba. Cuando yo llegué, me tocó llegar al Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Victoria de Girón, fundado en el año también 62, o sea, prácticamente a 2 años del triunfo revolucionario, y cuando uno lo hacían pasar, te decían, bueno, pase a buscar las cosas a tal lugar, y pasar a buscar las cosas era pasar a buscar los cuadernos, los lápices, los libros, el delantal, todas las cosas que necesitabas para iniciar los estudios de la medicina. Victoria de Girón, que todavía existe, es un lugar precioso, rodeado de árboles, con grandes salas de clases, con auditorium, con laboratorios, o sea, una facultad preparada para formar a quienes iban a tener en sus manos la salud de su pueblo, y generosamente también a quienes nos formaban a nosotros, que fuimos miles y miles de jóvenes de todo el mundo que nos formamos no solamente como médicos, como profesionales. Por lo tanto, mis expectativas fueron más que cumplidas cuando llegué a iniciar mis estudios de medicina a La Habana. En este sentido, Carlos, quisiéramos que le contaras acá a los vecinos que nos están viendo en la señal 3 de la Victoria, ¿por qué podemos decir nosotros que Cuba es una potencia a nivel mundial? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ciertamente Cuba, siendo un país sin mayores recursos humanos fundamentalmente, valores son los que tienen, está al nivel de las grandes potencias en los principales indicadores médicos. Para dar un par de ejemplos solamente, en lo que es la mortalidad infantil, Cuba ha alcanzado en estos últimos años 4,2 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos. Para que ustedes entiendan, países de Latinoamérica tienen 69, 70, y por qué, o podríamos hablar de África, donde son mucho mayores. Estados Unidos tiene 6,9, o sea, casi el doble que Cuba, siendo una potencia en términos económicos, pero no una potencia en términos de entregar salud, educación o otros valores que son tan fundamentales en la sociedad que construye el pueblo cubano. Y otro elemento importantísimo, ciertamente en Cuba ese 4,2 es prácticamente parejo para toda la isla, o sea, ese 4,2 existe en La Habana, pero también está en la sierra, en el campo, donde seguramente en otros países, y eso incluso pasa acá en Chile, no sucede en Cuba. En Estados Unidos, Boston tiene un índice de mortalidad infantil relativamente bajo, que podría acercarse al de Cuba, pero en otros sectores, por ejemplo, como es Nueva Orleans, o sectores más pobres, el Bronx, por ejemplo, que está mucho más cerca, la mortalidad es mucho más alta. Por lo tanto, ahí tenemos otro elemento que es importantísimo, y es que la salud en Cuba no está solamente al servicio de los que tienen dinero, sino que está al servicio de todo el pueblo. Elementos que acá se han conversado, por ejemplo, la inmunización, que cuenta con 15 vacunas, 15, incluso más que muchos otros países, que incluso el nuestro, 9 de esas vacunas son producidas por laboratorios cubanos.
y son absolutamente gratuitas. Por eso nosotros decimos, bueno, la expectativa de vida al nacer y otros indicadores fundamentales. La Organización Mundial de la Salud siempre ha tenido a Cuba como uno de los países que está al nivel de los países más desarrollados de todo el mundo. Carlos, y en relación a los avances logrados, ¿cómo se manifiesta el medida en Cuba, a pesar de ese bloqueo criminal que existe contra la isla? Bueno, recientemente escuchábamos a la doctora Guevara cuando explicaba lo que significa el bloqueo también para la salud, porque el bloqueo económico ciertamente uno lo puede pensar que es solamente la economía que afecta a las transferencias de dinero, pero el bloqueo está precisamente destinado a tratar de dañar al pueblo cubano en su forma de vida. Yo leía en una revista que el hospital infantil William Soler, que es un centro cardiológico sumamente especializado, imagínense, un hospital solamente destinado a curar y a prevenir las enfermedades cardiovasculares de los niños. Hacia allá se ha también dirigido el bloqueo, impidiendo, como decía la doctora Guevara, que se puedan comprar una serie de repuestos, de equipos y de medicamentos que permitan salvar la vida a los niños. A pesar de este bloqueo, Cuba ha entregado la mejor salud. O sea, en índice per cápita de médicos, por ejemplo, esto del médico cada 120 familias, y eso quiere decir que la persona que está en su población, por ejemplo como esta, cada 120 familias existe un policlínico o un consultorio donde el médico lleva a la familia completa y conoce y es su médico de cabecera, como ha existido en otros países muy desarrollados, y atiende desde la madre o la abuelita al niño, les lleva la vida y es quien puede destinarlos a centros más especializados. Entonces uno ve ciertamente como los avances de la medicina son entregados absolutamente a su pueblo. Uno siempre decía que Chile destina un porcentaje bajísimo de su índice per cápita a la salud, ¿no? Cuba gasta lo que hay que gastar, destina en salud una cantidad importantísima de dinero, entregando ciertamente este valor a su pueblo, al pueblo cubano. Ahora, como médico formado gracias a la Revolución Cubana, los cubanos y sus profesores no solo entregan conocimientos en el tema de la medicina, de la ciencia médica, sino también que forman al ser humano en un sentido solidario e internacionalista. ¿Cómo viviste tú en Cuba esa formación? Bueno, uno lo veía en sus profesores, ¿no? Hay que decir que al triunfo de la Revolución habían 6.000 médicos, de los cuales en la campaña desarrollada por Estados Unidos logró llevarse a la mitad de los médicos que existían en ese momento para Estados Unidos, intentando dañar a la joven Revolución Cubana. Muchos cubanos, formados incluso en otros países, volvieron a su patria una vez terminada la dictadura de Batista y ciertamente se pusieron la bata blanca para trabajar junto a la Revolución Cubana. Uno lo veía en los profesores de una alta especialización, con una conciencia social tremenda, de primer nivel desde el punto de vista intelectual, pero sumamente entregados a la formación y que, como tú bien decías, no solamente era la formación científica, sino que también de valores y además en el compromiso social que debe tener la medicina para ser entregada al pueblo. Nosotros prácticamente en primer año de medicina comenzamos ya a salir, y en primer año, o sea, recién comenzamos a tener contacto con la población y ayudar en lo que podíamos para entregar a hacer fundamentalmente lo que se llama la salud de prevención. Por lo tanto, nosotros como estudiantes, desde el primer año y de ahí en adelante empezamos a aplicar nuestros conocimientos en los términos también que la medicina como una carrera es algo que no solamente le entregan a uno valores, sino que esos valores uno lo tiene que entregar al paciente y uno se hace parte también de lo que el paciente pueda tener o sufrir para que uno
ciertamente está al lado de él, se compromete y lleva esta forma de hacer salud llena de valores, llena de humanidad, porque eso es lo que te enseñan los cubanos, a entregar salud, a entregar valores y a tratar de mejorar no solamente la enfermedad, sino que también a establecer una relación médico-paciente de otro tipo. Carlos, me gustaría preguntarte, esa consigna en Cuba, muy maravillosa, ¿no?, que dice hombre de ciencia y de conciencia. ¿Cómo resumirías tú esto en breves palabras? Absoluta. Uno veía a sus profesores, a grandes profesores, que cuando tenían que cumplir el papel de ir a entregar sus conocimientos al exterior, a lugares como África, lo hacían, o sea, tenían una conciencia tremenda. Los cubanos, y en las cosas que se decían, por ejemplo, también participaron en el apoyo de la lucha del pueblo vietnamita, y en esos laberintos que tenían los vietnamitas también habían cirujanos, anestesiólogos, médicos, enfermeros cubanos, codo a codo con el pueblo vietnamita para derrotar a los imperialistas yanquis, que finalmente lo hicieron. Y así como en Vietnam, han estado en todos los lugares, y eso es lo que te demuestra que no solamente eran grandes profesores, eran gente científicos, sino que también tenían una conciencia social y revolucionaria de primer nivel. Bien, muchas gracias. Agradecemos la presencia del doctor Carlos Lagos en lo que es la señal 3 de La Victoria, transmitiendo todos los sábados desde La Victoria para dar a conocer las distintas vivencias y la información real de lo que es la Revolución Cubana. Hoy estamos transmitiendo todo lo relacionado con la medicina en Cuba, y por esta razón es que nosotros a continuación les entregaremos un video que hablará de lo que es la medicina en Cuba, donde se están formando más de 19.500 jóvenes del mundo entero para ser médicos solidarios, internacionalistas, y entregar todas sus capacidades en lo que es mejorar la vida de todas las personas. Entonces, señor director, le damos el espacio. Si alguien quisiera que un ángel lo visitara y estuviera al lado, y ustedes, para esa gente que nunca vieron un médico en los apartados rincones donde viven, nos ven como un ángel. Lo difícil matar un ángel. Somos de los que pensamos
reiteramos, estamos transmitiendo desde la señal 3 de La Victoria. Todos los sábados en este mismo horario hablamos de lo que es la Revolución Cubana, de sus avances en educación, en salud, de qué significa Cuba en el mundo entero, pero también queremos ponerle un poquito de sabor. Por tanto, en cada uno de nuestros programas les daremos a conocer distintas facetas de la revolución, y hoy día queremos compartir con ustedes lo que es un rico sabor cubano directamente desde Cuba, para que puedan distraerse en un día sábado tan caluroso como ahora. Entonces, señor director, le damos el espacio para este maravilloso video de la música cubana. Yo estoy grabando, y Santos sabe echarle eso. Sabe, dale play. Sí. Estoy grabando. Fuerza a todo el mundo, caballero, que esto es lo que va a quedar. Vamos, 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 vamos. Isaac Delgado, Nando Pro, nosotros somos gente calle, Alexander y nosotros somos Cuba. Vecina y vecino, después de haber entrevistado al doctor Carlos Lago y quedar con la impresión maravillosa, ¿no?, de esta inmensa solidaridad internacionalista, Cuba también ha tenido esta disponibilidad, digamos, como
como Estado, de formar organizaciones que lleven adelante el proceso de esta solidaridad en el resto del mundo. Y es así como nace también, por ahí por el año 2005, aproximadamente, la Brigada Henry Reed. La Brigada Henry Reed nace al calor de los desastres, de los huracanes, ¿verdad? Del huracán Katrina, fundamentalmente en los Estados Unidos, donde Cuba quiso aportar. Lamentablemente los Estados Unidos no aceptaron esa ayuda, ¿verdad?, de esa brigada maravillosa, y su nombre, entre paréntesis, Henry Reed, de un joven norteamericano, precisamente, solidario, internacionalista, que estuvo apoyando en la guerra por la independencia de la República de Cuba. Esta brigada, Henry Reed, nace al calor de los desastres, ¿verdad?, y desastres totalmente perturbables para la población, que perturban a la población, le hacen daño, sobre todo de epidemias. Y es así también, esos desastres de terremotos. Estuvo en Chile, y en 2010 la Brigada Henry Reed la tuvimos en Chile, en la ciudad de Rancagua y Chillán. Esta maravillosa brigada estuvo un año en nuestro país, como también en Haití y en Pakistán el 2005. Por eso que a usted, vecinos y vecinos, jóvenes, fundamentalmente, pobladores, queremos dejarnos con un video de esta maravillosa brigada Henry Reed. Señor director, vamos con el video, por favor. Corre el año de 1960. Uno de los terremotos más grandes en la historia de la humanidad asola al pueblo chileno. Y la revolución cubana, que recién ha triunfado, pone en práctica uno de sus principios fundamentales: la solidaridad con otros pueblos del mundo. La primera ayuda humanitaria que ofrece el gobierno cubano es cuando en 1960 se produce un terremoto en Chile y se envía una ayuda puntual al país. Pero realmente allí ya se lanza un mensaje claro de la sociedad que estábamos construyendo, una sociedad socialista, donde el altruismo y el valor de la solidaridad era realmente un valor inseparable de la sociedad cubana. Comenzaba así la ayuda humanitaria de Cuba al mundo, que desde entonces ha brindado a decenas de países. Los del continente africano han sido de los más privilegiados. Cuba tiene una enorme tradición de ayuda humanitaria y solidaria hacia ese continente, que es además uno de los continentes más pobres de este mundo, y en ella, en más de 48 naciones, hemos prestado ayuda desde los primeros años de la revolución. Pero la mano amiga de Cuba va mucho más allá. A países tan lejanos de Cuba como las islas del Pacífico, donde hoy desarrollamos importantes programas de salud, países como Vanuatu, países como Nauru o quizás Tuvalu, donde las brigadas médicas cubanas también han llegado a los rincones más apartados de la geografía mundial. Ese año fue muy devastador para muchas naciones centroamericanas. 2 intensos huracanes dejaban más de 30.000 víctimas. Cuba, ante tal desastre, respondía de inmediato con ayuda médica. En 1998 se produce como una especie de relanzamiento de la cooperación médica cubana. Recuerdo que en aquel momento llegamos a Centroamérica, países como Nicaragua, a Honduras, Guatemala, y llegamos no solo a prestar servicios, sino que surge la idea de crear en Cuba una escuela de medicina. Es por eso que la Academia General Granma, que formaba entonces a los marines de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, es donada para utilizarla con dicho propósito. Y en el año 1999, con apenas un año de ese programa, comenzamos a recibir jóvenes, como te digo, de toda Centroamérica, que después se extiende a otros países latinoamericanos y donde hoy más de 22 naciones están representadas en este centro. El huracán Katrina azota la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos
y un nuevo gesto solidario sale del corazón de los cubanos. Aunque no fue aceptada la ayuda por el gobierno norteamericano de entonces, el hecho sirvió como punto de partida para la creación de un contingente internacional de médicos que en los próximos años enfrentaría desastres y grandes epidemias. Las brigadas Henry Reeve han prestado su servicio, por ejemplo, en Centroamérica, cuando el Están afectó Guatemala, cuando afectaron, por ejemplo, en Sri Lanka, el país realmente fue afectado también, o en Perú, o en Indonesia, en el propio Pakistán. Justamente una semana después del terremoto. Una de las cosas que más nos impactó a nosotros es cuando llegamos en la cara de la destrucción, prácticamente en la cara de la muerte, ver cómo miles de personas, por donde quiera que pasábamos, estaban desesperadas. Nos llamó la atención el olor a los cuerpos putrefactos, porque bueno, una semana después del terremoto todavía se olía a los cuerpos putrefactos. Conocíamos que íbamos hacia Balaté, denominada la ciudad perdida, la ciudad fantasma, pero nunca imaginamos que iba a ser tanta la destrucción. En cuanto llegamos vimos que realmente más del 80% de las construcciones estaban en el suelo destruidas, y fue un impacto demasiado grande para todos nosotros. Todos nos quedamos mudos en la guagua en cuanto llegamos a esta ciudad. Realmente fue algo inesperado, no lo esperábamos. Vimos gran cantidad de lesionados que hacían aproximadamente 10, 15 días que todavía no habían recibido asistencia médica. Y fue el arribo nuestro, el equipo médico a las montañas, donde por primera vez pudieron tener la primera asistencia médica. Lo escucho. It is my honor to be speaking to him. I want to right away express my extreme gratitude for the feelings, the warmth, and the commitment that Mr. President is showing towards whatever we are suffering, the great suffering that we are having here in Pakistan. The doctors that have come from Cuba are doing an excellent job, and I personally and the Pakistani nation are extremely touched and extremely grateful to Mr. President. Yo deseo recordar que para nosotros Pakistán es un gran amigo. Lo que hace falta es buena voluntad y personal capacitado para ayudar a su noble y valiente país. Nosotros los cubanos les agradecemos que nos hayan permitido trabajar en apoyo del pueblo pakistaní y que puede tener la seguridad que podemos hacer tanto todavía. La ayuda al hermano pueblo de Haití no fue diferente. Y lamentablemente durante estos últimos años Haití fue afectado primero por el terremoto, el 12 de enero, y después por una enorme epidemia de cólera. Recuerdo que en el terremoto participamos casi 1.900 médicos, técnicos, trabajadores de la salud de Cuba, y fue un momento muy, muy triste para el pueblo haitiano. Miles de personas fallecieron. Los 8 hospitales de campaña, unidos a toda la red de asistencia médica que tenía el país, sirvió realmente de ayuda para poder salvar también miles de personas que hubiesen fallecido por no tener los servicios de emergencia. Médicos cubanos en el mundo, manos amigas que curan, recordando aquella frase de Fidel. Recuerden que esta es una batalla de la solidaridad y contra el egoísmo. Tengan siempre eso presente para que las fuerzas siempre le alcancen para salvar una vida más.
Bien, vecinos y vecinas, amigos y amigas de este sector de La Victoria, estamos transmitiendo acá desde la señal 3 de La Victoria, dando a conocer lo que es la Revolución Cubana, su medicina, su educación, y ha sido un día muy interesante donde hemos compartido con el doctor Carlos Lagos sus experiencias como doctor formado gracias a la Revolución. Hemos visto los avances de la Revolución Cubana en la medicina, distintos videos dando a conocer información certera y clara de cómo Cuba es una potencia mundial en medicina. Hemos visto también la entrevista a la doctora Guevara, que nos ha dado a conocer los distintos avances de forma directa desde Cuba, entrevistada acá por Pedro, ¿cierto Pedro? Y ahora queríamos tocar un tema tremendamente sensible para todos, ¿cierto? Estamos hoy haciendo toda una campaña de solidaridad por lo que es los 5 cubanos que han estado presos en Cuba, de los cuales 2 ya han sido liberados, pero aún se encuentran en las cárceles de Estados Unidos: Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Labañino. Pero la Revolución Cubana ya ha podido, gracias a esta tremenda campaña internacional, ha podido recuperar a 2 de estos 5 compañeros, donde Fernando González y René González ya están junto a sus familias. Sí, bueno, justamente este gran ejemplo de Cuba, de esa revolución hermosa, ¿verdad, Carolina? Tiene también la contraparte. Y la contraparte justamente ha sido del año 98 que tenemos en prisión a los compañeros, 5 compañeros en un principio, ya 2 están en casa, están quedando 3 compañeros aún en las cárceles norteamericanas, pero esto fundamentalmente ha sido desarrollado por el Imperio norteamericano justamente para detener el proceso de que tanto conversábamos acá el doctor Lagos, en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo del deporte, la cultura, la recreación. Y estos 5 compañeros cubanos, en un momento, en el año 1996 aproximadamente, Carolina, el gobierno cubano, la Revolución Cubana, tuvo que mandatarlos, ¿verdad?, hacia la ciudad de Miami para penetrar, digamos, y desarrollar un trabajo de inteligencia, porque en ese momento, sepan ustedes, que se empezó a atacar a Cuba, actos terroristas fundamentalmente en la parte hotelera, con un muerto, con varios heridos, ¿verdad? Y los compañeros ingresaron en Miami a estas hordas terroristas cubano-americanas. De ahí que de ahí en adelante ha sucedido un proceso bastante especial, ¿no? Cómo lo ha manejado Estados Unidos. Y lo ha manejado ya prácticamente políticamente en un principio. Exacto. Ha sido un juicio amañado, ¿verdad? Y aquí, por supuesto, la solidaridad chilena también ha hecho un trabajo en todos los países del mundo por la libertad de los 5 compañeros cubanos. Pensamos, Carolina, de que incluso muy pronto pueden haber algunas noticias interesantes. Se está pidiendo un intercambio de prisioneros. La prensa norteamericana, los medios están muy interesados también en poder, de que tanto como el bloqueo como los compañeros detenidos logre, al final de cuentas, llegar a una relación como corresponde, ¿verdad?, entre Cuba y los Estados Unidos. Por esa razón es que los movimientos de solidaridad que están acá en Chile, como la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, ha entregado todo su esfuerzo por enviar al abogado Hugo Gutiérrez junto a otros diputados y senadores para tener el directo apoyo a estos compañeros que están presos en Estados Unidos y hacer las gestiones necesarias, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, para poder liberar a los 3 compañeros que aún están presos en las cárceles de Estados Unidos sin tener un juicio justo, sin poder contar con todo lo que significa los derechos humanos a nivel mundial. Entonces, en este sentido, nosotros queremos dejar con ustedes información directa de lo que son, de lo que ha sido este proceso de los 5 compañeros presos en Estados Unidos. Así que, señor director, le damos el espacio para compartir con nuestros vecinos acá de La Victoria.
Good. You look wonderful, Helen. Wow. I didn't expect so many of you of the UT Media Press Corps here this first day of the year. I hope you had a great holiday. All right, ladies and gentlemen of the media, I've come to reveal information about the case of the Cuban Five. Huh? What's that? The Five what? Okay, the Cuban Five were Cuban agents. They were sent to Miami to infiltrate violent groups of Cuban exiles. These Cuban exile groups were planning and carrying out violence in Havana. When did this happen? In the 1990s, the hardline exiles in Miami wanted to disrupt Canadian and European tourism in Cuba. So they blew up hotels, clubs, and restaurants to demonstrate that Cuba was not a safe place. To cut off funds Cuba got from foreign tourism. Here, see for yourself. So who exactly did this? Luis Posada Carreras. No voy a decir, como dicen ustedes los americanos, no comen. The Cuban Five uncovered terrorist plots by infiltrating the violent Cuban exile groups in Miami. They passed the information on to the FBI, and the FBI even intercepted a huge cache of illegal explosives on the Miami River, thanks to these 5 Cuban agents. Wow, that's quite a story, Danny. And what happened in the 1990s? In 1998, the FBI arrested the Cuban Five. The Justice Department charged them with conspiracy to commit espionage. A Miami jury convicted them, and a Miami judge slapped them with excessively long sentences. One of them received 2 life sentences. And how come nobody knows this? Didn't they get a fair trial? Imagine what 5 Cuban agents faced in Miami in 1998. An intimidated jury, a judge that always sided with the prosecution. I hope you out there in the YouTube Press Corps find out more information and spread the word about the injustice done to the Cuban Five. And tell President Obama to free them. A real humanitarian gesture. Después de este interesante video que nos habla de lo que son los 5 cubanos que han estado presos en las cárceles de Estados Unidos, ya Pedro, ha llegado el momento de despedirnos de nuestros vecinos y amigos que nos ven todos los sábados, pero también recordarles que el próximo sábado este programa se repite, donde hemos hablado distintos temas de lo que es la medicina en Cuba, terminando, destacando lo que significa para nosotros el poder hacer una campaña internacional para liberar a los 3 compañeros cubanos que aún están presos en las cárceles de Cuba. Lógicamente, Carolina, y yo quisiera, si tú me permites, también decir lo siguiente. Como somos solidaridad, ¿verdad? Y también queremos formarnos, y las nuevas generaciones en nuestro país, de solidaridad, como lo es el pueblo cubano, yo no quiero dejar pasar, Carolina, este programa para solidarizar con las familias mexicanas, con el pueblo mexicano, por ese gran desastre, ¿verdad?, genocidio, con los 43 muchachos estudiantes asesinados cruelmente, ¿verdad?, en México. Vecinos y vecinas, solidarizamos con el pueblo mexicano, con las familias y con todas estas actitudes, ¿verdad?, y estos hechos deleznables que ocurren en nuestra América. Tenga la seguridad usted que en Cuba no ocurre esto y no ocurrirá nunca. Estamos hablando de 43 jóvenes estudiantes mexicanos que han sido asesinados brutalmente y dirigidos por lo que es nada menos que el alcalde de ese pueblo, quien le dio el espacio a los militares, los cuales tienen estrecha relación con lo que son los narcotráficos. O sea, es un tema tremendamente complejo, pero nosotros siempre tenemos que levantar la voz por lo que es la humanidad, por lo que es rescatar los valores humanos, y por eso es que estamos todos los sábados junto a usted haciendo este programa desde la señal 3 de la Victoria,
con apoyo de lo que es la coordinadora de Solidaridad con Cuba, el colectivo 26 de julio, así que lo estaremos esperando en el próximo programa donde hablaremos de la educación. Bien, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches.